Buenas tardes, nosotros somos el equipo que está conformado por Ah, Cecilia bueno, ya Montserrat empezó. Sánchez Hernández y Mónica Guadalupe García Villanueva. Y el día de hoy hablaremos sobre el tema del 2 de octubre de 1900. Contexto. El movimiento estudiantil de 1968 en México se desarrolla en un contexto en el cual predominaban intereses entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, marco en el cual se abrió paso al movimiento de los países no alineados. Al crecer la tensión entre las dos fuerzas militares, se agudizaron los conflictos en el Tercer Mundo, y por tanto la presencia de las dos fuerzas se hicieron presentes a través de la política y el impulso a las luchas de liberación nacional, que involucró al movimiento de los no alineados. Esto se desarrolló en el marco de grandes debates en la teoría, en la política y en la sociedad, en la búsqueda de mejores alternativas para la humanidad. A estos procesos respondió el movimiento estudiantil. En México, el 68 produjo una reforma política que abrió la participación electoral a una izquierda proscrita durante largos años. Destacó el senador Martí Batres. Refirió que también hay un 68 internacional, el de los jóvenes que luchan por la paz en Estados Unidos, por la democracia, por la educación y el trabajo en Francia. Surgieron nuevos referentes políticos y muchos movimientos sociales reclamaron su independencia. Son los años del nacimiento y de la melena larga y la emergencia de dos importantes movimientos, el de la diversidad sexual y el nuevo feminismo. Agregó también, recordamos el dolor por nuestros muertos de Tlatelolco, pero festejamos las enseñanzas y la herencia del movimiento para construcción de un México más democrático y justo. Hasta 1968 la economía se había portado bien en términos de crecimiento medido por el Producto Interno Bruto, bien en términos de estabilidad. Y si en el México de entonces no había inflación, tampoco había devaluaciones, los dólares de a 12.50 pesos nos acompañaron a lo largo de 20 años y las tasas de intereses era un dato más de un entorno por demás sólido. Incluso en términos de distribución, la economía tenía buenos resultados. El poder adquisitivo de los salarios crecía y el gasto social por cápita hacía lo propio. ¿Qué pasó el 2 de octubre? Los jóvenes estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para protestar contra el autoritarismo que permeaba en la vida política del país. Mayores libertades políticas y civiles, así como la libertad de presos políticos. Exigían la desaparición del cuerpo de granaderos y la destitución de los jefes de policía de la capital del país. Posteriormente se constituyó el Consejo Nacional de Huelga, CNH, conformado por más de 200 estudiantes de 75 escuelas y leerían un pliego petitorio con sus demandas para el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien se opuso al movimiento y criminalizó las protestas. El gobierno tuvo al ejército vigilando todo el tiempo el acto, pues temía que fuera tomado a la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encontraba justo en esa zona. La noche del miércoles 2 de octubre de 1968 fue como ninguna otra. La represión vivida ese día manchó de sangre los pasajes de la historia de México, convirtiéndose en uno de los momentos más oscuros y dolorosos para los mexicanos. Ese día, un grupo de estudiantes se reunió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para llevar a cabo un mitin pacífico. Sin embargo, la tragedia se avecinaba, pues había presencia militar en los alrededores, así como grupos de infiltrados. Causas. Una de las causas fueron los enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968, estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Terena se enfrentan con dos grupos porriles, fuerzas de choque, que los instigaban entonces. Grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue el disparador de la serie de marchas. También está la desigualdad y la falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país.
Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días del 68. También el contexto internacional. Puertas afuera en el mundo. Los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, o un socialismo con rostro humano. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Consecuencias. Una de las consecuencias sería la transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. También estarían las críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto en aquel país, un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. También otra consecuencia sería la masacre. El número de estudiantes y manifestantes fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla de entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe sumar más de 1.200 detenciones. Personas que se unieron a la causa. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. Los líderes de este movimiento fueron Raúl Álvarez Carín. En 1968 tenía 27 años de edad. Había pasado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursado la licenciatura en Físico-Matemáticas en el IPN. Detenido el 2 de octubre y acusado de daño en propiedad ajena, sedición, asociación delictuosa, robo, invitación a la rebelión, homicidio y lesiones, entre otros delitos. Sócrates Amado Campus Lemus. Aunque en 1968 tenía solo 22 años de edad, había desfilado por una amplia gama de organizaciones políticas, entre que la figuraba la Juventud Comunista. Durante el movimiento estudiantil, fungió como delegado de la Escuela Superior de la Economía del IPN. El 2 de octubre estuvo en la Plaza de las Tres Culturas. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, delegado de la Escuela de Agricultura de Chapingo ante el Consejo Nacional de Huelga. Tenía 25 años de edad en 1968 y era señalado como uno de los líderes más radicales del movimiento estudiantil. Entre otras cosas, se le acusaba de haber izado una bandera rojinegra en pleno Zócalo, lo que provocó, días más tarde, que las autoridades organizaran un acto público de desgravio. El 27 de septiembre de 1968, después de un mitin en Tlatelolco, cayó en manos de la policía y fue enviado al campo militar número 1, donde sufrió tortura y varios simulacros de fusilamiento. Matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizado por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por
por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de la Huelga. ¿Cómo afectó en la actualidad este hecho? Hoy en día la frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia al repetir este año tras año, se ha convertido en un gran símbolo de impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968. Sobrevivientes que aún tienen ese amargo recuerdo, una tarde que parecía normal, pero el último día para las personas que marchaban. Así es como lo narra un testigo de ese día. Eran casi las 6 de la tarde. El mitin estaba por finalizar. Un helicóptero sobrevoló la plaza del cual se disparaban bengalas. Era la señal del batallón de Olimpia. Los francotiradores abrieron fuego. Estudiantes, madres, hermanos, vecinos y obreros. Todos corrieron por la plaza de las Esculturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua. Corrieron para tratar de salvar sus vidas, pasando incluso encima de quienes ya habían caído, de gente herida y muerta. Actualmente se sigue marchando cada 2 de octubre y jamás se olvidará esta fecha. Seguirá así para no olvidar a las personas que buscaban justicia y les arrebataron la voz. A continuación, vamos a presentar 2 videos en donde unas personas hablarán de cómo vivieron los hechos, cómo fue, qué sintieron, y otro video donde es la reacción de algunos estudiantes ante este hecho del 2 de octubre. Así como él, otros sobrevivientes recuerdan aquella tarde, el 2 de octubre en Tlatelolco. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! El orador que estaba hablando, creo que era el tercer orador, era Eduardo Valle, que le decían el búho, y Florencio López Osuna era el maestro de ceremonias. Frecuentemente interrumpía al orador para informar que el ejército se venía ya desplazando hacia este lugar y que, bueno, que conserváramos la calma. Se supone que el ejército venía de ese lado. Y entonces empezamos a gritar primero una porra al Politécnico, un huelum. Todos estaban volteados para allá con la B de la Victoria. Y después vino una Goya. Y al terminar la Goya, el helicóptero soltó 3 bengalas, que yo las vi que como si cayeran a un lado así de la iglesia, ¿no? Y entonces al terminar la tercera bengala, se inicia una balacera. Y de repente mi amiga se iba a Durango y estaba lavando en la azotehuela de este edificio y me dice: mira qué curioso está el helicóptero, está echando unas luces de bengala como verdes. Y dije, ay, pues qué curioso. Y al rato viene un montón de grupos tirando con sus, ¿cómo se llaman? Las escopetas, esas, tirando desde allá, tratando de resguardarse. Pero pues la gente de aquí no estaba armada, no tenía nada. Yo subí al 5º piso y me metí en la casa de un compañero del CNH. Ahí fue en el momento en que yo entraba al departamento, cuando entraron las ráfagas de la ametralladora procedentes de la plaza, disparadas por el ejército uniformado contra el edificio. Yo creo que duró más de 2 horas eso, ¿eh? Los gritos de la gente, los balazos, subían y bajaban los muchachitos. Precisamente cuando mi viejito me bajó, me dice, no veas con mi cuñado, tenían a unos muchachitos ahí y les estaban dando una golpiza. Nos subieron a unos camiones de transporte de tropas y nos llevaron a la prisión militar. Después en la casa de ustedes vimos unas camionetas donde metían, no sé si vivos o muertos, a un montón de gente. Por lo general, jovencitos. Ahí los aventaban, sepa Dios si estaban muertos o heridos o vivos. Eso sí lo logramos ver de la ventana de la casa de ustedes. Estuve cerca de 3 años. Fui condenado junto con otros compañeros
a 16 años de prisión, pero salimos antes de cumplir los 3 años. El gobierno ofreció la excarcelación a cambio de que nos fuéramos del país. Yo salí a Perú. El presidente tuvo un papel determinante, el ordenar la represión el 2 de octubre, pero también contó con el respaldo de la comunidad internacional, de Cuba, la Unión Soviética, Estados Unidos, entre otros países. Yo encuentro la documentación que lo demuestra, la importancia, que demuestra que Gustavo Díaz Ordaz fue un agente pagado de la CIA. Se puso adelante de mí y una maldita bala me atraviesa la cabeza. Lloraban, sobre todo las mujeres. Consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. Se notan las personas que dan sus testimonios que yo probablemente tampoco podría, pero es algo muy difícil de superar, ¿no? Es algo muy... No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Es que no, ¿cómo pudieron haber matado a tantos estudiantes? ¿Cómo alguien puede ser tan inhumano y solamente disparar? O sea. De ahí nos entregan al ejército y nos llevan a la parte de abajo y nos ponen con las manos en la pared, nos obligan a bajarnos los pantalones. Además, ni siquiera los mataron, a los que no mataron los humillaron completamente. Imágenes bastante fuertes, más de niños, porque ellos que tenían la culpa. La morgue local se llena de cuerpos, entre ellos, mujeres y niños. La cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio. Nunca pensamos que el espíritu genocida del gabinete de la Changa Díaz Ordaz fuera tan criminal para hacer esto. No esperábamos esto, no lo esperábamos. Conclusión. El movimiento estudiantil es un movimiento que siempre tendremos en mente y que lamentablemente no se recuerda por un movimiento que fue escuchado, sino por un movimiento donde jóvenes estudiantes perdieron la vida y que no hubo justicia. En México siempre existieron y existen movimientos que buscan lo mejor para su país y para los ciudadanos, pero nunca son escuchados o son envueltos en una noticia amarillista que los perjudica. Al gobierno mexicano no le cuesta nada escuchar las peticiones de los movimientos o el saber por qué lo hacen. Si les prestaran atención podrían llegar a un acuerdo y resolver los problemas, pero el gobierno decide ignorarlos y que las noticias dejen ver a los protestantes como los malos o problemáticos. México se sabe que es un bello país, turístico, lindos paisajes, rico en cultura y comida, etc. Las personas extranjeras nos conocen, nos escogen por nuestra popularidad. Y claro, los mexicanos también admitimos que estamos orgullosos de México, pero solo nosotros sabemos que México tiene problemas internos entre su gente y que no los ha resuelto, sino que siguen surgiendo más movimientos. Si arregláramos los problemas internos, los mexicanos estaríamos aún más orgullosos de nuestro país y que jamás se volviera a repetir los hechos del 2 de octubre, sino que escogiéramos por un México justo, bueno, y que cada ciudadano se siente seguro en su propio país. En conclusión, podemos decir que esta ha sido una de las tragedias que más ha marcado la historia de México y que sin duda alguna es un hecho que en ese tiempo y ahora sigue estando presente y que se busca justicia para ese acontecimiento y los que han sucedido ahora. Los estudiantes que han sido dañados y violentados se les busca justicia, pero lamentablemente la seguridad en México se ha convertido en enemigo de los mismos ciudadanos, al igual que la política, que se ha convertido en una revuelta de completa corrupción, y solo se espera que la violencia pare y que los movimientos para el bien social que vienen
y que están presentes consigan su objetivo sin ningún tipo de daño. Los muertos, desaparecidos y asesinados no se olvidan. Que no quede impune esas muertes, porque esos son estudiantes, personas, hijos y hermanos que nos faltan.